El magnate siguió a su asistenta doméstica tras finalizar la jornada, lo que descubrió alteró por completo su existencia. Alejandro, ¿qué haces en este lugar? Elena se detuvo en seco al encontrarlo de pie en la esquina, con las bolsas de compras colgando de sus manos que no dejaban de temblar. Yo. Alejandro Mendoza se sintió como un crío sorprendido hurtando caramelos. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta mientras contemplaba a su asistenta, que lo miraba con una mezcla de desconcierto y alerta. Te observé caminar por aquí y decidí seguirte. La voz de Elena se elevó en volumen pero conservó la entereza que siempre la definía, incluso ahora, parada bajo la iluminación débil de una farola. Señor Mendoza, esto no es correcto. Elena, por favor, permíteme darte una explicación. No hay nada que aclarar, replicó ella mientras retrocedía un paso, marcando distancia entre ambos. Usted es mi empleador, yo soy su trabajadora, y hasta ahí llega nuestra relación. Mi vida fuera del horario laboral no le concierne. Pero Alejandro ya había presenciado demasiado, había visto cómo ella ingresaba al inmueble de enfrente con medicamentos, cómo abrazaba a ese muchacho que evidentemente era su hermano, cómo cargaba bolsas de provisiones para otra persona. Todo lo que sus ojos habían presenciado en los últimos 20 minutos había puesto su realidad patas arriba. Tienes razón, murmuró él mientras se pasaba una mano por el cabello, no debí seguirte, pero Elena, ¿lo que vi? ¿Qué fue lo que vio? Sus ojos resplandecieron con una mezcla de valentía y temor. Vi a una mujer admirable dedicándose a cuidar de otros cuando debería estar descansando. 3 semanas antes, Alejandro Mendoza se encontraba sentado en su lujoso apartamento de Recoleta, contemplando por la ventana la calle vacía de un martes por la noche. Su separación de Valentina había concluido tan solo 2 meses atrás, y la traición de su antiguo socio comercial aún le ardía como una llaga abierta. A sus 42 años se sentía más aislado que nunca, rodeado de comodidades que ya no le provocaban alegría alguna. Su hogar era un museo de piezas costosas sin alma, muebles de diseñador que nadie utilizaba, cuadros que nadie apreciaba, una cocina de alta gama en la que él apenas sabía hervir agua para café. El silencio era tan abrumador que, en ocasiones, encendía la televisión únicamente para oír voces humanas. Elena acudía los martes, jueves y sábados a las 8 en punto, ni un minuto antes ni uno después. Tenía 28 años, el cabello rubio siempre recogido en una trenza funcional y una manera de desplazarse por la casa que parecía una coreografía muda. Limpiaba, organizaba y se marchaba a las 4 de la tarde sin emitir sonido alguno. Al comienzo, Alejandro apenas reparaba en su presencia, era eficaz, reservada y mantenía esa formalidad profesional que él valoraba. Pero algo comenzó a transformarse en las últimas semanas. Tal vez fue la forma en que organizaba los libros por autor y no por color, como hacía la asistenta anterior, o como dejaba siempre una taza limpia junto a la cafetera, como si intuyera que él necesitaría café al regresar de la oficina. La primera vez que la vio caminar por su calle después del horario laboral pensó que era pura casualidad. La segunda vez, se sintió intrigado. A la tercera, decidió descubrir qué estaba ocurriendo. Aquella noche de martes, cuando Elena cruzó frente a su edificio con paso apresurado, Alejandro se colocó la chaqueta y la siguió discretamente. La observó entrar a una farmacia, adquirir medicamentos y luego dirigirse al edificio de enfrente. A través de una ventana del primer piso, pudo ver cómo asistía a una anciana a tomar su medicación. Y le servía la cena. 1 hora más tarde, un joven apareció cargando libros de medicina bajo el brazo. Cuando Elena lo abrazó, Alejandro reconoció de inmediato el parecido familiar, eran hermanos, sin lugar a dudas. El chico lucía agotado, pero resuelto, y Elena le ofreció alimento mientras él se sumergía en sus apuntes. No puede ser, murmuró Alejandro desde su escondite en las penumbras. Pero era cierto. Su trabajadora doméstica, aquella mujer que aseaba su casa 3 veces a la semana, llevaba una existencia completamente distinta a la que él había imaginado. Una vida colmada de obligaciones, renuncias y afecto sincero. Cuando finalmente la enfrentó en plena calle, Elena lo observó con esos ojos que él ahora identificaba como los de alguien que había conocido la verdadera adversidad. ¿Por qué no me contaste nada?, preguntó él en tono bajo. ¿Contarle qué? ¿Qué ayudo a mi vecina anciana porque no tiene parientes? ¿Qué tengo otros empleos para costear los estudios de medicina de mi hermano? Elena negó con la cabeza. Usted me contrata para asear su hogar, señor Mendoza. Mi existencia fuera de estas paredes no está incluida en ese trato. Elena, tengo que marcharme, dijo ella, dándose la vuelta. Diego me espera,
Debo llevarlo a su guardia nocturna en el hospital donde realiza sus prácticas. Espera, Alejandro alzó la mano, pero no se atrevió a rozarla. ¿Vendrás mañana a trabajar como es habitual? Elena lo contempló largamente, como si deliberara algo que él no podía comprender. Sí, señor Mendoza, estaré mañana a las 8, como siempre. Mientras la observaba alejarse con sus bolsas y su entereza intacta, Alejandro comprendió que algo profundo había mutado dentro de él. Esa noche, por primera vez en muchos meses, quizá años, había contemplado algo auténtico, algo veraz, en medio de un entorno plagado de apariencias. Y por primera vez desde su separación, no se sintió completamente solo. El jueves siguiente, Alejandro se las ingenió para estar en casa cuando Elena llegara. Había cancelado una junta importante y le dijo a su asistente que trabajaría desde su domicilio. Se sentía absurdo, como un joven esperando ver a la persona que le gustaba, pero no podía evitarlo. Elena ingresó puntual, como era costumbre, con su uniforme impecable y su trenza perfectamente hecha. Saludó con la cortesía profesional de siempre, pero Alejandro detectó algo distinto en su mirada, una calidez contenida, matizada con cautela. «Buenos días, Elena», respondió él mientras cerraba su portátil. «¿Cómo está la señora Carmen?» Elena se detuvo camino al armario de utensilios. «Disculpe. La anciana a la que asiste se llama Carmen, ¿cierto?» Un leve sonrojo tiñó las mejillas de Elena, pero mantuvo la frente en alto. «Está mejor, gracias. Sus tratamientos están surtiendo efecto». Durante las 2 horas siguientes, Alejandro inventó pretextos para permanecer cerca mientras Elena realizaba su labor. Le ofreció café, comentó sobre el clima, y finalmente, al verla ordenar su biblioteca, reunió valor. «¿Has leído 100 años de soledad?», preguntó, señalando el libro que sostenía. Los ojos de Elena brillaron de inmediato y, por un instante, olvidó su compostura profesional. «Es una joya», respondió sin dudar. García Márquez logra que lo fantástico y lo cotidiano se entrelacen de forma tan natural que uno acepta que lluevan pétalos amarillos como si fuera algo habitual. Alejandro sonrió, genuinamente sorprendido por la riqueza de su respuesta. «Justo, mi parte favorita es cuando José Arcadio Buendía está amarrado al árbol de castaño, rememorando el día que su padre lo llevó a ver el hielo». Elena completó la frase y, por primera vez desde que trabajaba para él, sonrió sinceramente. «Esa escena es maravillosa, el contraste entre la fascinación de un niño y la nostalgia del anciano que recuerda». Permanecieron callados por un momento, mirándose como si se descubrieran mutuamente por primera vez. «¿Estudiaste letras?», preguntó Alejandro en voz baja. La sonrisa de Elena se desvaneció y regresó su expresión habitual. «Hace mucho tiempo», murmuró mientras volvía a organizar los ejemplares. «Disculpe, debo terminar con esta estantería». Pero algo se había modificado entre ellos. En las semanas que siguieron, sus diálogos se volvieron más extensos y profundos. Alejandro empezó a dejar volúmenes de poesía en la mesa del comedor, y Elena no resistía el impulso de comentarlos. Él descubrió que ella había sido docente de literatura en la Universidad de Buenos Aires hasta que los recortes presupuestarios suprimieron su cargo. «¿Por eso trabajas como asistenta?», preguntó un día mientras compartían un café en la cocina. «Me desempeño como asistenta, panadera por las mañanas y también en un centro de llamadas por las noches», corrigió Elena. «Diego está en su último año de carrera, no puedo fallarle ahora». Alejandro sintió un nudo en el pecho. Aquella mujer laboraba 18 horas al día para sostener los sueños de su hermano y cuidar a una anciana que ni siquiera era parte de su familia. «¿Y tus propios sueños?», preguntó. «¿Qué pasa con volver a enseñar?». Elena encogió los hombros, pero él notó la tristeza en su mirada. «Soñar es un lujo que, por ahora, no me puedo permitir». Esa noche, Alejandro no logró conciliar el sueño. Pensaba en Elena levantándose a las 5 para ir a la panadería, luego yendo a su casa, cuidando a la señora Carmen y trabajando hasta medianoche en el centro de atención. Pensaba en sus propias quejas sobre la soledad y los dilemas de alguien con privilegios, y se sintió avergonzado. Al día siguiente, empezó a tener pequeños detalles. Dejó café de mejor calidad en la alacena, supuestamente por descuido, y colocó un libro de Pablo Neruda sobre la mesa con una nota que decía: «Pensé que podría gustarte». Cuando llegó el invierno y Elena apareció tiritando tras haber esperado el autobús bajo la lluvia, le obsequió una bufanda de cachemira. «No puedo aceptar esto», protestó Elena, «es demasiado costoso». «Es solo una bufanda», respondió Alejandro con una mentira piadosa.
no quiero que te resfríes. ¿Quién cuidaría entonces a Carmen y a Diego? Elena lo miró con una expresión difícil de interpretar, pero conservó la bufanda. Sus charlas se volvieron más personales. Elena le relató su infancia, cómo sus padres fallecieron en un accidente cuando Diego tenía apenas 15 años y cómo ella abandonó su doctorado para hacerse cargo de él. Alejandro le compartió detalles de su matrimonio roto, cómo había comprendido que Valentina solo se interesaba por su fortuna y cuán vacío se sentía desde entonces. ¿Sabes qué es lo más triste?, le confesó un día. Poseo todo lo que se supone debería hacer feliz a alguien, pero siento que estoy habitando la vida de otra persona. Al menos tienes alternativas, respondió Elena con calma. Puedes transformar tu camino cuando lo desees. Yo no tengo esa opción. ¿Estás segura de eso? Alejandro la contempló con intensidad. A veces pienso que tú posees más libertad que yo. Vives de acuerdo a tus principios, cuidas de quienes amas, haces lo que es correcto, sin importar el precio. Yo simplemente sobrevivo. Una tarde lluviosa de mayo, Elena llegó completamente empapada y temblando. Había perdido el autobús y caminado 6 cuadras bajo el aguacero. Alejandro insistió en que se secara y tomara una infusión caliente antes de comenzar sus tareas. No puedo sentarme en sus muebles con la ropa mojada, dijo Elena. Que se mojen los muebles, replicó él, y el modo en que lo expresó hizo que Elena lo observara con sorpresa. Anda, cámbiate. Te preparo algo. Cuando Elena volvió con ropa seca que él le había prestado, una de sus camisas y unos pantalones deportivos, Alejandro notó que el corazón le latía con fuerza. Ella se veía frágil y delicada en esas prendas, pero también hermosa de un modo que él no había percibido hasta entonces. Mientras compartían té, Elena observando la lluvia desde la ventana, Alejandro tomó conciencia de algo que le producía tanto vértigo como emoción: estaba empezando a enamorarse de ella. Esa noche, cuando Elena se fue, Alejandro llamó en secreto al hospital donde atendían a Carmen y pagó todas las deudas médicas acumuladas. También organizó la entrega semanal de víveres. No sabía cómo, pero hallaría la forma de aliviar la carga de Elena, aunque ella nunca descubriera que había sido él. Elena, tenemos que hablar. Diego cerró la puerta del pequeño departamento que compartían y cruzó los brazos. ¿De dónde salió toda esta comida cara y ese abrigo nuevo? Elena levantó la mirada de la mesa, donde revisaba ofertas de empleo para los fines de semana. Te mencioné que el señor Mendoza ha sido amable últimamente, respondió fingiendo naturalidad. Me dio el abrigo porque llegué empapada. ¿Amable? Diego se sentó frente a ella. Elena, los ricos no regalan ropa de diseñador a sus empleadas por generosidad. ¿Qué está pasando realmente? Nada está pasando. Elena sintió como el calor le subía por el cuello. Es un buen jefe, eso es todo. ¿Un buen jefe que cubre los gastos médicos de la señora Carmen? Elena se quedó inmóvil. ¿Cómo sabes eso? Carmen me lo dijo ayer. Alguien saldó todo anónimamente, y ella está convencida de que fuiste tú. Pero yo sé que tú no tienes ese dinero. Entonces, ¿quién fue? Elena cerró los ojos. Siempre había sospechado que Alejandro estaba detrás de esos gestos discretos, pero oírlo confirmado le provocó una mezcla de emoción y pánico. Diego, por favor, dime que no estás involucrándote con él. La voz de su hermano se volvió más suave. Sé que estás agotada, sé que sacrificaste tu futuro por mí, pero Elena, los hombres como él no buscan cosas buenas con mujeres como nosotras. Las palabras de Diego retumbaron en su mente durante varios días. Tenía razón, ¿no? ¿Qué podría desear un hombre millonario de alguien como ella, más allá de lo evidente? La brecha entre sus mundos era inmensa. Sus dudas aumentaron cuando, el martes siguiente, una mujer elegante y refinada apareció en el penthouse mientras Elena limpiaba. ¿Y tú quién eres?, preguntó la mujer, escudriñando a Elena de arriba a abajo con arrogancia. Soy Elena, la empleada doméstica del señor Mendoza, respondió ella, sintiendo de inmediato que su uniforme lucía más pobre bajo aquella mirada altiva. Ah, claro, dijo la mujer con una sonrisa helada. Soy Valentina, la exesposa de Alejandro. Vine a recoger unas pertenencias que olvidé. Elena asintió y continuó su labor, aunque podía sentir los ojos de Valentina evaluándola. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, soltó de repente. 3 meses, señora. Eres bastante joven y guapa para dedicarte a la limpieza. Valentina se acercó un poco más. Permíteme darte un consejo, querida. Mi exmarido puede ser muy espléndido cuando algo le resulta atractivo, pero no te equivoques,
los hombres como Alejandro jamás toman en serio a mujeres como tú. Se entretienen un rato y luego te desechan como si fueras un juguete averiado. Elena sintió la frase como una bofetada. No sé a qué se refiere, logró articular. Valentina soltó una carcajada. Los obsequios, los gestos especiales, las charlas prolongadas, por favor. No eres la primera trabajadora que piensa que puede ascender socialmente desde la cama. ¿Yo no? ¿Nosotros no? Claro que no. Valentina tomó su bolso. Porque tú eres más lista que eso, ¿verdad? Sabes perfectamente que esto solo puede acabar mal para ti. Él se cansará y tú perderás tu empleo y tu dignidad. Cuando Alejandro regresó esa noche, Elena ya había tomado una decisión. Señor Mendoza, necesito conversar con usted, expresó, manteniendo las manos firmemente cruzadas a la espalda para evitar que le temblaran. Por supuesto, ¿te apetece un café? Estaba pensando preparar algo para cenar. Renuncio, lo interrumpió. Alejandro se detuvo a medio paso rumbo a la cocina, petrificado. ¿Qué dijiste? Renuncio a mi puesto. Terminaré el viernes. Elena, ¿qué ocurrió? Él intentó acercarse, pero ella se echó hacia atrás. ¿Es por el salario? Puedo aumentártelo. No se trata del dinero. Elena respiró hondo. Es porque esto se está tornando difícil. ¿Te refieres a nosotros? La manera en que pronunció nosotros hizo que el corazón de Elena se estremeciera y se hiciera trizas al mismo tiempo. No existe un nosotros, señor Mendoza. Usted es mi jefe, yo soy su trabajadora. Eso es todo lo que puede haber entre nosotros. Elena, por favor, conversemos sobre esto. Ya está decidido, replicó ella. Tomó su bolso. Concluiré la semana para que tenga tiempo de contratar a alguien más. Alejandro la siguió hasta la entrada. Al menos dime qué cambió. Esta mañana estábamos bien y ahora. Elena se giró, y él notó el brillo de las lágrimas en sus ojos. Su exesposa vino hoy. Me recordó exactamente cuál es mi sitio en este mundo. ¿Valentina estuvo aquí? Una ola de furia cruzó el rostro de Alejandro. ¿Qué te dijo? La verdad. Elena abrió la puerta. Que los hombres como usted no se comprometen con mujeres como yo. Eso no es cierto. Elena, lo que siento por ti. Por favor, no. Ella alzó la mano. No lo haga más difícil de lo que ya es. El resto de la semana transcurrió en un silencio cargado de tensión. Alejandro intentó entablar conversación en múltiples ocasiones, pero Elena mantuvo una actitud estrictamente profesional. El viernes, su último día, él no estaba presente cuando ella llegó. Elena completó sus labores como siempre, dejando la vivienda impecable. Antes de marcharse, fue a la biblioteca, el lugar donde tantas veces habían hablado de libros y literatura. Tomó el ejemplar de Neruda que él le había obsequiado y lo colocó de nuevo en su sitio en la estantería. Estaba por salir cuando algo captó su atención y la hizo detenerse en seco. Una fotografía enmarcada que nunca había notado antes, probablemente porque Alejandro la había colocado recientemente. En la imagen, un Alejandro mucho más joven abrazaba a una mujer con un asombroso parecido a ella. Con las manos temblorosas, Elena tomó el marco. La mujer tenía el mismo cabello rubio, los mismos ojos claros, incluso la misma sonrisa. En la parte trasera de la fotografía alguien había escrito, Alejandro e Isabel. Universidad de Buenos Aires. 1998, Isabel. El nombre de su madre. Elena. La voz de Alejandro la sorprendió. Estaba de pie en el umbral de la biblioteca, mirándola con una expresión de pena y rendición. ¿Puedo explicarte? ¿Explicarme qué? Dijo Elena, sosteniendo el retrato con las manos trémulas. ¿Qué conociste a mi madre? ¿Qué me contrataste porque me parezco a ella? No es lo que piensas. ¿Entonces qué es? Las lágrimas surcaban el rostro de Elena. ¿Soy solo un reflejo de ella? ¿Un intento de revivir tu juventud perdida? Isabel fue mi primer amor, dijo Alejandro, acercándose despacio. Estuvimos juntos 2 años durante la universidad, pero ella me dejó para casarse con tu padre. Nunca logré olvidarla del todo. Elena sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Y cuando me viste, al principio, sí, te contraté porque me recordabas a ella. Pero, Elena, lo que siento por ti no tiene relación con Isabel. Te amo a ti, no a su recuerdo. ¿Y cómo puedo creer eso? Elena dejó caer la fotografía. ¿Cómo puedo estar segura de que lo que sientes es verdadero y no solo una sombra del pasado? Porque te conozco, respondió Alejandro, extendiendo las manos hacia ella.
Conozco tu risa cuando hablas de literatura, reconozco tu fortaleza cuando cargas el peso del mundo sin quejarte, y veo tu nobleza cuando atiendes a Carmen sin esperar nada a cambio. Te amo por lo que eres, Elena Vargas, no por lo que fue tu madre. Elena negó lentamente con la cabeza, retrocediendo hacia la puerta. No puedo continuar con esto, no puedo vivir preguntándome constantemente si soy yo, o si soy ella. Elena, por favor. Adiós, Alejandro. Y por primera vez, lo llamó por su nombre de pila, pero solo para despedirse. Los 2 meses siguientes fueron los más duros en la existencia de Elena. Sin el empleo en casa de Alejandro, sus ingresos disminuyeron drásticamente. Buscó oportunidades desesperadamente, pero la mayoría ofrecía sueldos bajos y horarios que interferían con sus demás ocupaciones. Elena, estás agotada, le dijo Diego una noche, encontrándola dormida sobre la mesa de la cocina con periódicos de anuncios laborales regados por todos lados. Esto no puede seguir así. Estoy bien, murmuró ella, frotándose los ojos. Conseguí una entrevista para limpieza nocturna en oficinas. Si me aceptan, podré mantener lo de la panadería. ¿Y cuándo piensas dormir? ¿En qué momento descansarás? Elena no respondió, porque no tenía una respuesta real. Desde que renunció al trabajo con Alejandro, su rutina se había vuelto una lucha constante contra el reloj y la escasez. Lo más duro no era el cansancio físico, sino el vacío emocional que sentía cada vez que pasaba por el edificio de Alejandro, cada vez que veía una novela de García Márquez en una librería, cada vez que recordaba sus conversaciones y cómo él la había hecho sentirse única. Me equivoqué contigo, le confesó Diego una tarde al volver de sus prácticas. El señor Mendoza, creo que realmente se preocupaba por ti. ¿Y qué te hace pensar eso? Aún se encarga de los gastos médicos de la señora Carmen. Y no solo eso, le manda víveres cada semana. Carmen preguntó por ti. Dice que él ha ido a verla 2 veces para saber cómo estás. Elena sintió una punzada profunda en el pecho. Eso no cambia nada. ¿De verdad? Replicó Diego, sentándose frente a ella. Elena, yo te vi con él. Sonreías más, tenías más energía, ¿y la forma en que hablabas de sus charlas? Nunca te vi así con nadie. Diego, tal vez te equivocaste tú. Tal vez deberías reconsiderarlo. Elena negó con la cabeza, pero las palabras de su hermano no dejaron de rondarle por dentro. Mientras tanto, Alejandro vivía su propia tormenta. Su trabajo se volvió automático, sin entusiasmo. Llegaba tarde a sus compromisos, cancelaba reuniones clave y su asistente comenzó a preguntarle si se encontraba bien. Y no lo estaba. Se sentía hueco, desorientado, como si al irse Elena se hubiese llevado una parte esencial de su ser. Para colmo, Valentina y su ex-socio comenzaron a propagar rumores entre sus conocidos sobre una supuesta relación inapropiada con una trabajadora del hogar. No le importaban los chismes, pero le dolía que eso pudiera perjudicar la imagen de Elena. Un viernes por la noche, tras otra semana gris, Alejandro decidió visitar a la señora Carmen. Necesitaba sentirse cerca de Elena, aunque fuera de forma indirecta. Señor Mendoza, lo saludó Carmen con una sonrisa sincera. ¡Qué grata sorpresa! Pase, pase. ¿Cómo se siente, Carmen? Mucho mejor, gracias a usted. Aunque aún no entiendo por qué hace todo esto por una anciana que apenas conoce. Alejandro se sentó en un sillón desgastado, mirando las fotos familiares sobre la mesa. Lo hago porque Elena la quiere. Y yo amo a Elena. Carmen lo miró con una sabiduría apacible. ¿Y ella lo sabe? Lo sabía, pero las cosas se complicaron. ¿Tiene que ver con que se parecen?, preguntó Carmen. Alejandro la observó perplejo. ¿Lo sabía? Tengo ojos, joven. Y Elena me habló sobre su madre. Isabel era una mujer muy bella, pero también profundamente infeliz. Se casó por deber, no por amor. No lo sabía. Isabel me mencionó a un chico que conoció en la universidad. Dijo que había sido el amor de su vida, pero su familia la obligó a unirse al padre de Elena por conveniencia económica. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. ¿Elena sabe eso? No lo creo. Isabel falleció cuando Elena era pequeña, y su padre jamás habló de esos años. Aquella noche, Alejandro no logró conciliar el sueño. Si lo que Carmen decía era cierto, entonces su conexión con Elena no era una simple casualidad. Tal vez Isabel había visto en él algo digno de ser recordado. Pero sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por una llamada a las 3 de la madrugada. Alejandro, soy Diego. Elena está en el hospital. El mundo se detuvo.
¿Qué ocurrió? Se desmayó en el trabajo. El médico dice que fue por agotamiento extremo y desnutrición. ¿Podrías venir? Alejandro se vistió a toda prisa y corrió al hospital. ¿Encontró a Diego en la sala? De espera, con profundas ojeras y las manos inestables. ¿Cómo está? Estable, pero... Diego se frotó el rostro. El médico dice que ha estado sobreviviendo solo con adrenalina durante semanas. Su cuerpo simplemente se rindió. ¿Puedo verla? Diego lo observó durante un largo instante. Habitación 314, pero Alejandro, está muy vulnerable ahora, por favor, no la lastimes más. Alejandro encontró a Elena dormida, conectada a un suero. Se veía frágil y pálida en la cama del hospital, tan distinta de la mujer firme y resuelta que él conocía. Se sentó a su lado y tomó su mano con delicadeza. Lo siento, susurró. Lamento haber complicado tu vida. Me duele que hayas tenido que esforzarte tanto por mi culpa. Elena abrió los ojos con lentitud. Alejandro, ¿qué haces aquí? Diego me llamó. Elena, tenemos que hablar. No hay nada que discutir. Su voz era suave, pero firme. Si lo hay. Sobre tu madre, sobre nosotros, sobre lo que viene. Elena cerró los ojos. Estoy agotada, Alejandro. Cansada de luchar, de trabajar sin pausa, de extrañarte. El corazón de Alejandro se llenó de esperanza. Entonces deja de luchar sola. Permíteme ayudarte, como tú ayudaste a mi madre. Tu madre me abandonó, Alejandro. Eligió la estabilidad antes que el amor. No la culpo, pero no permitiré que repita su error. Elena lo miró con lágrimas brillando en los ojos. ¿Cómo puedo estar segura de que me amas a mí, y no a ella? Porque tú nunca me habrías dejado, respondió él, sin rodeos. Tú peleas por los que amas, sin importar lo que cueste. Eso es algo que tu madre no pudo hacer, y es una de las 1000 razones por las que te amo. En ese momento, la señora Carmen entró apoyándose en su bastón, respirando con dificultad. Carmen, ¿qué hace aquí? Elena intentó incorporarse. Vine a cuidarte, como tú me has cuidado a mí. Carmen se acercó a la cama. Y también traje algo. De su bolso sacó un sobre envejecido. ¿Qué es? Tu madre me pidió que te entregara esto cuando hallaras el amor verdadero. Creo que ese momento llegó. Elena tomó el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una carta escrita con la delicada caligrafía de su madre. Mientras la leía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Al terminar, miró a Alejandro con una expresión distinta. ¿Qué dice? Preguntó él, con voz contenida. Que soñaba contigo. Que se lamentó toda su vida por haberte dejado. Y que deseaba que algún día yo tuviera el valor de elegir el amor por encima del miedo. Alejandro sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. También dice que si alguna vez nos encontrábamos, sabría que el destino nos daba una segunda oportunidad, una que ella no tuvo el coraje de aceptar. Elena extendió su mano hacia él, y esta vez no la retiró cuando él la sostuvo. Quiero intentarlo, murmuró. Pero esta vez como iguales. ¿Qué quieres decir? Quiero volver a enseñar. Quiero encontrar una forma de ser autónoma y estar contigo al mismo tiempo. Alejandro sonrió entre lágrimas. Tengo una idea para eso. 6 meses después del colapso de Elena en el hospital, la Universidad de Buenos Aires anunció el inicio del programa de becas Segunda Oportunidad para docentes desplazados. Elena, desde su nueva oficina, revisaba las solicitudes de la tercera convocatoria cuando sonó el teléfono. Elena Vargas, directora del programa, respondió aún sintiéndose extraña al oír su nuevo título. Señorita Vargas, habla Carlos Morales del diario La Nación. Queremos hacer un reportaje sobre el éxito de su programa. ¿Podemos concertar una entrevista? Por supuesto, dijo Elena. Miró la foto sobre su escritorio donde aparecía junto a los primeros 15 beneficiarios del proyecto. Será un placer. Tras colgar, se recostó en su silla. Los últimos meses habían sido un torbellino. Cuando Alejandro le propuso crear el programa, ella dudó al principio. No puedo aceptar tu ayuda, le dijo aún en la cama del hospital. No es ayuda, replicó él. Es justicia. Y además, necesito a alguien que lo dirija. Alguien que entienda lo que significa perder una vocación por causas fuera de su control. Finalmente, Elena aceptó, pero impuso condiciones claras. Su salario sería justo, sin excesos, y tendría plena autonomía en la toma de decisiones. Alejandro aceptó sin discusión. La primera semana fue incómoda. Compartir reuniones con Alejandro,
Mantener una relación puramente laboral después de todo lo vivido, exigía una delicadeza constante. Pero poco a poco, construyeron algo nuevo. Las reuniones del programa se prolongaban en conversaciones sobre literatura y vida. Alejandro valoraba su opinión sinceramente, incluso en temas ajenos al proyecto. Elena comenzó a ver otro rostro en él. No al empresario solitario, sino al hombre genuino que deseaba generar un cambio real. ¿Cómo va todo? Diego asomó la cabeza por la puerta de su oficina. Había finalizado su residencia en medicina y ahora trabajaba en una clínica comunitaria que, curiosamente, recibía donaciones anónimas. Bien, acabamos de aprobar 15 becas más. Elena sonrió. ¿Y tú? ¿Cómo va todo con Sofía? Diego se sonrojó. Había conocido a Sofía, una psicóloga de la clínica, y Elena disfrutaba molestarlo por su evidente enamoramiento. ¿Va bien? De hecho, quería pedirte consejo. Diego se sentó frente a ella. Quiero invitarla a cenar, pero no sé si es apropiado. ¿Trabajamos juntos y? Diego. Elena lo interrumpió con una sonrisa. Si algo aprendiste de mi experiencia, debería ser que el amor no entiende de normas profesionales. Hablando de eso, ¿cómo van las cosas con Alejandro? Elena suspiró. Esa era la pregunta que la perseguía cada día. No lo sé. Trabajamos bien juntos. Nos respetamos. Pero seguimos manteniendo distancia. ¿Por qué? Porque tengo miedo, confesó Elena. Miedo de que si sale mal, pierda no solo a él, sino también este trabajo que tanto me importa. Elena, él está claramente enamorado de ti. Lo veo cada vez que te observa en las reuniones. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque conozco esa mirada. Es la misma que tú tienes cuando hablas de él. Esa tarde, Elena se quedó trabajando hasta tarde, afinando la presentación para el consejo universitario. Estaba tan inmersa que no notó que alguien había entrado hasta que una voz familiar la sacó de su concentración. ¿Trabajando hasta tarde otra vez? Elena levantó la vista y encontró a Alejandro en la puerta, sosteniendo 2 tazas de café. Alejandro, ¿qué haces aquí? Vi la luz encendida desde la calle. Pensé que quizás necesitabas café. Él se acercó y colocó una taza sobre su escritorio. ¿Cómo va la presentación? Bien, creo. Las cifras son excelentes. 45 docentes han regresado a las aulas, y la tasa de retención estudiantil en sus clases es un 15% más alta que la media. Eso es sobresaliente. Elena, deberías sentirte orgullosa. Lo estoy, respondió ella tomando un sorbo de café. Pero también estoy nerviosa por la presentación. ¿Por qué? Preguntó Alejandro. Los resultados hablan por sí solos. Porque algunos miembros del consejo aún dudan si el programa es una propuesta académica seria o solo. Elena se detuvo. ¿O solo qué? ¿O solo el antojo caro de un millonario queriendo impresionar a una mujer? Completó, bajando la mirada. Alejandro guardó silencio unos segundos. ¿Eso es lo que tú crees? No, dijo ella mirándolo directo a los ojos. Pero me preocupa que otros lo crean. Elena, ¿puedo preguntarte algo? Ella asintió con la cabeza. ¿Extrañas lo que teníamos antes? Nuestras charlas, la conexión. Elena sintió un vuelco en el pecho. Todos los días. Yo también, dijo Alejandro, acercándose. Y sé que acordamos mantener todo profesional, pero es imposible, terminó ella. Al menos para mí. Para mí también, murmuró él, acariciando suavemente su mejilla. Elena, he intentado darte espacio, respetar tus límites, pero te amo. Y creo que tú también me amas. Sí, susurró ella. Te amo. Entonces, ¿por qué seguimos pretendiendo que solo somos colegas? Porque temo arruinar esto, respondió Elena, señalando la oficina. Este trabajo, este programa, es lo más importante que he logrado en mi vida. Y no lo vas a arruinar. Elena, eres brillante, dedicada, y transformas vidas a diario. Eso no depende de mí. ¿Estás seguro? Completamente. Para demostrártelo, Alejandro sacó un sobre de su chaqueta. ¿Qué es? El traspaso legal del programa. Lo estoy entregando por completo a la universidad. Ya no será mío, será de ellos. Tú reportarás directamente al decano. Elena abrió el sobre con las manos temblando. Alejandro, esto debe tener un valor enorme. Tiene menos valor que tu tranquilidad. Y muchísimo menos que la oportunidad de estar contigo sin que tengas que preocuparte por conflictos. Elena se levantó y se acercó. ¿Estás completamente seguro de esto?
Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Él la abrazó. Elena Vargas, ¿me darías el honor de salir conmigo esta vez como el hombre que te ama, no como tu jefe? Elena sonrió con alivio. Sí, Alejandro Mendoza. Me encantaría salir contigo. Cuando él la besó, suave y con ternura, Elena supo que por fin habían encontrado su camino. Un sendero donde ambos caminaban lado a lado, como iguales, sobre una base sólida de respeto mutuo y amor sincero. Afuera, Buenos Aires brillaba con sus luces de noche. Pero dentro de aquella oficina universitaria, dos almas que habían luchado contra el destino y sus propios temores, finalmente se encontraban en paz. 3 semanas después de que oficializaran su relación, la Universidad de Buenos Aires celebró el primer aniversario del programa Segunda Oportunidad con una gala especial. Elena, en su apartamento, terminaba de alistarse. «Te ves preciosa», dijo Diego, asomándose a la puerta, «aunque no entiendo por qué estás tan nerviosa. Es tu iniciativa, tus logros». «Porque esta noche Alejandro dará un discurso», respondió ella, «y será la primera vez que nos vean juntos como pareja». «¿Y eso te inquieta?» «Un poco. Todavía hay quienes creen que obtuve este puesto por él y no por mis méritos». Diego la sostuvo por los hombros. «Elena, en solo un año cambiaste la vida de 60 docentes. Tus resultados hablan más fuerte que cualquier murmullo. Que piensen lo que quieran». La gala tuvo lugar en el salón principal de la universidad. Elena llegó temprano para verificar detalles, pero se detuvo en seco al ver una silueta esperándola. «Hola, Elena». Era una mujer mayor, de cabello gris y ojos cálidos que le resultaban familiares. «¿Nos conocemos? Soy Carmen Vargas, hermana de tu padre. Tu tía Carmen». Elena sintió que sus piernas flaqueaban. No había visto a la familia paterna desde el funeral. «¿Tía Carmen? ¿Qué haces aquí?» «Diego me invitó. Me habló de tu labor, y de Alejandro. Quería verte. Y también darte algo que conservo hace años». Carmen sacó una pequeña caja de madera de su bolso. «¿Qué es esto?» «Cartas. Tu madre me pidió que las guardara antes de morir. Dijo que debía dártelas cuando hallaras el amor verdadero». Elena abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había varias cartas desgastadas, todas dirigidas a Alejandro Mendoza. «No entiendo, tu madre las escribió durante años, después de casarse con tu padre. Nunca las envió. En ellas confesaba que seguía amándolo. Que se arrepentía, y soñaba con que el destino les diera otra oportunidad». Elena sacó una carta y leyó con voz quebrada: «Mi querido Alejandro, hoy Elena cumple 5 años. Cada día se parece más a mí. A veces pienso que el destino tiene planes que no vemos. Espero que, si algún día nos cruzamos de nuevo, no cometas el mismo error de elegir seguridad antes que amor». Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. «Hay más», añadió Carmen. «En la última carta, escrita poco antes de fallecer, tu madre mencionó algo muy específico sobre ti y Alejandro». Elena tomó la última con cuidado. «Si alguna vez Elena conoce a Alejandro, sabré que el universo nos está dando la oportunidad que yo rechacé. Ruego que ella tenga más coraje que yo. Que elija el amor sin miedo. Porque si algo he aprendido, es que la felicidad no está en lo seguro, sino en estar con quien completa tu alma». Elena se secó el rostro con la mano, sintiendo una paz nueva. «¿Por qué esperaste tanto para dármelas?» «Porque debía asegurarme de que tu amor fuera real, no una rebeldía o una ilusión. Pero cuando Diego me contó lo mucho que luchaste por mantener tu independencia, supe que habías encontrado lo que tu madre siempre buscó». En ese instante, Alejandro apareció en el salón, impecable en su traje negro. Al verla emocionada, se acercó rápidamente. «¿Estás bien?» «Alejandro, quiero presentarte a mi tía Carmen». Elena tomó su mano. «Y tengo algo que mostrarte». Cuando Alejandro leyó las cartas, sus ojos también se llenaron de lágrimas. «¿Esto significa qué?» «Significa que esto no es una coincidencia», dijo Elena. «Significa que el amor que sentimos ha sido bendecido por el que mi madre nunca pudo vivir plenamente». La gala comenzó una hora más tarde. El auditorio estaba repleto de docentes, estudiantes, autoridades y benefactores. Elena presentó los logros del programa con claridad y emoción, ganándose una ovación sostenida. Luego, Alejandro subió al podio, con una expresión serena. «Hace un año inicié este proyecto», dijo. «Creí que lo hacía por razones filantrópicas. Pero esta noche, quiero ser completamente honesto con ustedes sobre los verdaderos motivos». Elena sintió como el corazón le latía con fuerza.
¿Qué iba a decir? Creé este programa porque me enamoré de una mujer extraordinaria. Una educadora cuya carrera fue truncada injustamente. Pensé que, si lograba ayudarla a volver al aula, tal vez podría conquistar su corazón. Un murmullo recorrió el auditorio, pero lo que Alejandro no anticipaba era cuánto ella terminaría enseñándole sobre integridad, esfuerzo y compromiso auténtico. Elena Vargas convirtió su proyecto impulsivo en una causa real y trascendente. El mérito de este programa le pertenece por completo a ella. Alejandro hizo una pausa, y sus ojos se posaron en Elena. Cuando te conocí, yo era un hombre vacío, con todo, menos lo esencial. Tú me mostraste que la verdadera riqueza está en lo que sembramos en los demás. Me enseñaste que el amor no se basa en conveniencias ni similitudes, sino en la admiración profunda y en el crecimiento compartido. Elena notó que contenía el aliento, al igual que todo el público. Por eso, esta noche, ante toda esta comunidad a la que tanto respeto, quiero hacerte una pregunta. Alejandro bajó del escenario y caminó hacia ella. Elena Vargas, mi amor, mi igual, mi inspiración, ¿me darías el honor de convertirte en mi esposa? El salón entero enmudeció cuando él se arrodilló y sacó un anillo sencillo, pero elegante. Elena observó los rostros a su alrededor, sus colegas, Diego sonriendo con orgullo, Carmen asintiendo emocionada, y finalmente, a Alejandro, el hombre que transformó su vida de maneras impensables. Sí, dijo suavemente, y luego, con firmeza, sí. El lugar estalló en aplausos mientras él le colocaba el anillo y la besaba con ternura. Cuando se separaron, Elena se acercó al micrófono. Quiero decir algo, expresó con voz firme. El amor real no conoce de clases ni de barreras económicas ni de lo que otros consideren apropiado. Se construye sobre respeto mutuo, crecimiento conjunto y la elección diaria de caminar juntos. Miró a Alejandro con los ojos iluminados. Tú me ayudaste a reencontrarme con lo que amo hacer, pero, más aún, me ayudaste a descubrir el valor de amar sin temores. Quiero casarme contigo, no solo porque te amo, sino porque eres mi mejor amigo, mi par intelectual, y la persona que me impulsa a ser la mejor versión de mí misma. Los aplausos resonaron como una ovación triunfal mientras ambos se abrazaban, rodeados por el cariño genuino de su comunidad. Sabían que habían conseguido algo excepcional, el amor verdadero, sin sacrificar su integridad ni sus sueños. Esa noche, celebrando con Diego, Carmen y los beneficiarios del programa, Elena sintió que había cumplido el deseo más profundo de su madre. Eligió el amor valiente por encima del miedo y encontró en Alejandro no solo un compañero, sino un igual que la inspiraba día tras día. 2 semanas después, Elena despertó con el sonido de la lluvia acariciando los ventanales del apartamento que ahora compartía con Alejandro. Era sábado por la mañana, y por primera vez en meses no tenía presentaciones, reuniones ni pendientes urgentes. Se estiró con tranquilidad y notó que la cama estaba vacía a su lado. El aroma a café recién hecho y algo dulce en el horno la hizo sonreír. Tras un año de matrimonio, Alejandro seguía sorprendiéndola con gestos cotidianos. Se puso la bata y caminó a la cocina, donde lo encontró concentrado frente al horno, despeinado y con una camiseta desgastada. Buenos días, esposo mío, le dijo abrazándolo desde atrás. Buenos días, doctora Mendoza, respondió él, girando para besarla. ¿Cómo se siente ser oficialmente doctora? Elena sonrió. Había defendido su tesis la semana anterior, Pedagogía de la Segunda Oportunidad, Impacto Social de los Programas de Reinserción Educativa. Aquel programa, que empezó como un piloto, ahora estaba presente en 5 universidades de Argentina. Se siente irreal, admitió. A veces no creo que todo esto esté pasando. ¿Qué horneas? Preguntó curiosa. Scones de arándanos. Carmen y Diego vienen a desayunar. Elena arqueó una ceja. ¿Diego y Carmen, juntos? Tu hermano llamó temprano. Quería hablar contigo, y Carmen dijo que también quería venir. Sonaban misteriosos. Mu. Elena sirvió café. Diego ha estado muy misterioso últimamente. 1 hora más tarde, Diego llegó con Carmen, no la señora Carmen, sino su tía. Los 3 estaban nerviosos y entusiasmados. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Elena, intrigada. Diego carraspeó. Elena, tengo algo que contarte, Sofía y yo vamos a casarnos. Elena gritó de alegría y lo abrazó emocionada. Diego, eso es increíble. ¿Cuándo? ¿Dónde? Tengo que conocer mejor a Sofía. ¿Ya le diste el anillo? Tranquila, se rió Diego. Será en 2 meses, en la iglesia del barrio donde crecimos.
La conocerás bien la próxima semana en la cena. Y sí, se lo di anoche. Pero hay más, añadió Carmen con una sonrisa. Diego me pidió que te entregara esto. Le dio a Elena un sobre elegante. ¿Qué es esto? Ábrelo, insistió Diego. Dentro había una invitación formal. Pero no solo para la boda. Era también una invitación para ser madrina de honor, y para dar una ponencia en el Congreso Internacional de Educación en Brasil. Diego, ¿cómo lograste esto? No fui yo, dijo sonriendo. Fue tu esposo. Alejandro envió tu tesis a varios académicos internacionales. Te han invitado oficialmente a presentar tu investigación. Elena lo miró, perpleja. ¿Mandaste mi tesis sin decirme nada? Solo a 3 personas, dijo él levantando las manos. Quería darte una sorpresa. Tu trabajo merece ser conocido. En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Número internacional. Elena Mendoza al habla. Era la doctora Patricia Silva, de la Universidad de Sao Paulo. Habíamos leído su tesis y quisiéramos invitarla a desarrollar un programa piloto en Brasil. Elena respondió con profesionalismo, pero sus ojos brillaban de emoción. Al colgar, se giró hacia los demás con una expresión de asombro. Me ofrecieron dirigir la expansión internacional del programa. 6 meses en Brasil. Después, Colombia. Luego, México. ¿Y qué les dijiste?, preguntó Alejandro. Que debía consultarlo con mi esposo. Lo miró intensamente. ¿Porque eso significaría viajes, distancia? Alejandro le tomó las manos. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando aceptaste casarte conmigo? Que el amor verdadero implica apoyar los sueños del otro. Este es tu sueño, Elena. Y nosotros estaremos bien. Además, sonrió, ¿quién dice que no puedo mudarme unos meses? Mi empresa quiere abrir oficina en Latinoamérica. Diego y Carmen se miraron, divertidos. ¿Saben qué es lo más bonito de esto?, dijo Carmen. Ver cómo se acompañan. Tu madre estaría tan feliz. Esa tarde, tras la visita, Elena y Alejandro caminaron por su antiguo barrio. Pasaron por la panadería donde ella había trabajado, saludaron a la señora Carmen, quien ahora dirigía un centro comunitario, y finalmente llegaron al pequeño parque donde Elena solía leer de niña. ¿Recuerdas nuestra primera charla sobre García Márquez?, preguntó Alejandro sentándose bajo un árbol. Claro. Citaste a José Arcadio Buendía recordando el día que conoció el hielo. Ahora entiendo mejor esa imagen, dijo él, tomando su mano. No es solo nostalgia. Es la forma en que uno recuerda lo imposible con la certeza de que alguna vez fue real. Como nosotros, respondió Elena. Exactamente como nosotros. La pérdida se trata de esos instantes que transforman tu existencia para siempre, tan nítidos y precisos que los conservarás en tu memoria hasta el último aliento. ¿Como cuáles? Como el día que entraste a mi casa por primera vez. Como aquella ocasión en que sonreíste mientras hablabas de libros. Como el momento en que comprendiste que me amabas con la misma intensidad con la que yo te amaba a ti. Elena apoyó la cabeza sobre su hombro. Mi instante fue cuando me ofreciste la bufanda. No por su valor económico, sino porque fue la primera vez, en años, que alguien se preocupó por mí sin esperar nada a cambio. Permanecieron en silencio unos minutos, observando a los niños corretear por el parque. Alejandro, ¿alguna vez te arrepientes?, preguntó Elena, inesperadamente. ¿De todo lo que cambió en tu vida? ¿De tu círculo social? ¿De las críticas familiares? ¿De cómo algunos te juzgan ahora? Alejandro giró para verla de frente. Elena, antes de ti tenía una vida que parecía perfecta por fuera, pero estaba hueca por dentro. Ahora tengo una vida que verdaderamente importa. Una esposa a la que admiro profundamente, una vocación que transforma vidas y la certeza de que cada día que despierto a tu lado es un regalo. Incluso cuando discutimos sobre el presupuesto doméstico. Especialmente entonces, río. Porque me recuerdas que el dinero es una herramienta, no un propósito. Aquella noche, durante la cena en casa, Elena recibió una llamada inesperada de una productora televisiva interesada en hacer un documental sobre el programa Segunda Oportunidad y su impacto social. Creo que este año será aún más intenso que el anterior, le comentó a Alejandro tras colgar. ¿Estás preparada para eso? Contigo, estoy lista para lo que sea. Elena levantó su copa de vino. Brindemos. ¿Por qué? Por las segundas oportunidades. Por el amor que trasciende clases sociales. Y por tu madre, y la mía, que nos enseñaron que el amor real merece cualquier riesgo. Mientras entrechocaban las copas,
Elena reflexionó sobre todo lo que habían recorrido. Desde aquella primera mañana en que, con nerviosismo, cruzó el umbral de la casa de un millonario, hasta este instante presente, sentada en su propio hogar, casada con su mejor amigo, y a punto de llevar su trabajo a un escenario internacional. No había sido sencillo. Habían enfrentado prejuicios, dudas personales y los desafíos de construir una relación entre personas de mundos distintos. Pero juntos habían probado que cuando dos almas se aman con respeto y autenticidad, pueden crear algo hermoso y duradero. Te amo, Elena Mendoza, murmuró Alejandro. Y yo te amo, Alejandro Mendoza, para siempre. Afuera, Buenos Aires seguía latiendo con su caos, su poesía y sus miles de historias cruzadas de amor, pérdida, esperanza y anhelos. Pero en ese apartamento acogedor, repleto de libros, fotos familiares y las plantas que Elena insistió en conservar, dos personas que se encontraron más allá de lo previsto vivían una historia que demostraba que los finales felices existen. Especialmente para quienes tienen el coraje de luchar por ellos. Y sí, lo lograron.